Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Mis buenos y madrugadores amigos y hermanos, me place estar con ustedes en esta aurora de un nuevo día. Hoy vamos a meditar en Génesis 21, 2 y 3. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por el don de la vida. Y muchísimas gracias por esa vida perdurable que nos ofreces después de nuestra corta peregrinación sobre esta tierra. Suplicamos, querido Señor, que nos ayudes a confiar en tus promesas y, Señor, vivir llenos de esperanza y de fe ante el futuro. Por Cristo lo pedimos. Amén. Por lo general, las cosas instantáneas tienen poco valor, pero las que tardan para crecer o conseguirse son permanentes y en el caso de las promesas de Dios, trascienden esta vida y entran en la eternidad, que es el tiempo de Dios, el tiempo sin fin. Por ejemplo, una calabaza nace y crece y madura en un verano, pero un nogal dura muchos años para crecer y dar frutos, sombra y madera. Una calabaza en pocos meses se extingue, pero el nogal puede durar siglos. Hace poco, una familia nos invitó a pasar un rato en su casa. Nos sentamos a disfrutar a la sombra de un frondoso nogal. Y le pedí al hermano que me contara la historia de ese joven árbol que todavía no alcanza su desarrollo total. El hermano José nos dijo que hace 25 años, cuando compraron el solar y comenzaron a hacer la casa, un amigo les regaló un nogalito, que era una varita de unos 25 centímetros con unas cuantas hojas. Lo plantó, lo cercó para que nadie lo dañara y le dio todas las atenciones que una planta necesita. El arbolito fue creciendo muy lento. Sus hijos también fueron creciendo juntos con él. En los otoños tiraba todas las hojas y pasaba los inviernos desnudo. Parecía que se moría. Pero en la primavera retoñaba, se llenaba de hojas nuevas y crecía. Poco a poco su sombra era más densa y hace 5 años comenzó a dar nueces grandes, suaves y deliciosas. Hubo quienes creyeron que nunca iba a dar fruto, pero el nogalito, que fue una pequeña promesa, se ha convertido en una hermosa realidad. Sara y Abraham también esperaron 25 años el cumplimiento de una promesa de Dios. Y cuando nació el hijo de la promesa, se llenaron de alegría, que hasta le pusieron por nombre Isaac, que significa risa. Aquel niño se convirtió en el centro de atención del campamento de peregrinos y en la dicha de sus padres, pues todos reconocían que era un milagro de Dios,
quien había prometido algo imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Y aquel niño era una demostración de su amor y de su poder. Yo me he preguntado, ¿por qué escogió Dios a un matrimonio de ancianos para ser padres del hijo fundador del pueblo escogido? Y creo que en Génesis, capítulo 18, versículo 19, nos da la respuesta. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Los padres, especialmente los varones, somos los transmisores de la fe a las nuevas generaciones. Es nuestro deber enseñar a los hijos lo que nosotros comprendemos de las cosas relacionadas con Dios. Somos los padres los que les damos a los hijos los valores que guiarán su conducta a través de la vida. Y si no lo hacemos, es como dejar un campo abandonado a que dé lo que quiera. Y un campo baldío se llena de malezas y muy pronto se convierte en un basurero y en un centro de contaminación. Así sucede también con los hijos, en quienes los padres no siembran ni cultivan la fe en Dios y el respeto a sus mandamientos. Abraham era un hombre de convicciones religiosas profundas. Su relación con Dios no era ocasional, era permanente. Y por su fe en Dios tomó grandes decisiones. Dejó su tierra y su parentela. Se expuso al ridículo y al desprecio de sus parientes y conocidos. Y cada mañana hacía un culto junto a un sencillo altar de piedras sobre el que sacrificaba un cordero. Y sin duda, relataba sus experiencias con Dios. Mis estimados hermanos, los hijos necesitan ver la religión práctica en sus padres. Y todos los que somos padres y abuelos debiéramos darnos tiempo para cultivar la fe, leyendo la Biblia, meditando en lo que dice y admirando las obras de Dios en la creación. Isaac, el hijo de la promesa, vio a sus padres adorar a Dios. Y él también creyó las promesas y aceptó los planes de Dios para su vida. El liderazgo espiritual no es de los sacerdotes ni de los pastores, es de los padres. Y todos los padres debiéramos tomar en serio ese sagrado deber que Dios nos concede. El liderazgo espiritual es mucho más que tradición. Es comprensión de los planes de Dios y compromiso con Él. Y parte del compromiso es transmitir a los hijos la fe de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas fundadores de la comunidad de la fe en Cristo Jesús. Ellos lo vieron en perspectiva futura. El cordero sacrificado cada amanecer. Nosotros lo vemos en el pasado, en el Cordero de Dios que murió en el Monte Calvario para redimirnos del pecado y de la muerte. Abraham transmitió su fe a sus hijos y a nosotros, los que somos padres, nos toca hacerlo también. Los judíos tenían un resumen de la fe conocido como Shama. Y se encuentra en Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La mayoría de los religiosos lo son de nombre. No saben lo que creen y por lo mismo no pueden explicar las razones de su fe. La mayoría relaciona la religión con los sentimientos, pero la verdadera religión tiene más que ver con el entendimiento que con el sentimiento. Y la comprensión inteligente de los planes de Dios es una herencia de fe que dejamos a nuestros hijos. Por eso, mi hermano, trata de comprender mejor los planes de Dios para que tengas que decir a tus hijos y transmitir una herencia de fe. Oremos. Señor, muchas gracias por tus planes para la humanidad. Muchas gracias por el privilegio de tener hijos, a quienes también podemos heredar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor por ti. Suplicamos que nos ayudes a cumplir esta sagrada misión en el nombre de Cristo. Amén. Oh Cristo, yo te amo, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su segmento Momentos de Reflexión. Esta mañana quisiera llevarlos a tratar y considerar un tema muy importante, principalmente en la vida del cristiano. Se trata de algo que hacemos todos los días y está considerado en la ley de Dios y es un pecado hacerlo, pero no le damos la importancia que realmente tiene. O consideramos tal vez que hay pecados chiquitos y hay pecados grandes. Tal vez el adulterio, el robo son pecados grandes. En cambio, la mentira, la codicia, pues son pecados chiquitos. Pero Santiago dice que cualquiera que falte en un punto o en una ley, en cualquier mandamiento es culpable de todos. Vamos a analizar algo acerca de la mentira. ¿Qué es la mentira? Es todo aquello que no es verdad. Aquello que estamos falseando los acontecimientos correctos. Muchos dicen la mentira para sacar ventaja. Otros dicen mentira para quedar bien con los demás.
Otros porque tienen miedo, por ejemplo, el caso del patrón que se enoje y que los corra del trabajo y dicen una mentira. Pero esto de la mentira es tan fuerte en cualquier medio que nos encontremos. En la iglesia, en el trabajo, en el hogar. Y saben una cosa, Dios aborrece la mentira. Les voy a leer más adelantito textos importantes sobre eso. Pero viene a mi mente una ocasión en que mi hijo, estando en la escuela, en la high school, en la clase de Biblia, llegó un maestro queriendo explicar que existen mentiras blancas y diciendo con eso que eran buenas. Mi hijo fue educado en casa que las mentiras son mentiras y que no hay mentiras de colores, sin todas son negras, todas son malas. Este maestro nos platicó nuestro hijo que estaba diciendo que hay momentos en que se pueden decir mentiras y que son buenas. Y mencionaba el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis perseguían a los judíos y habían familias alemanas que escondían a los judíos. Y entonces en esos casos la mentira se valía, porque estaban salvando vidas. El fin justifica los medios. La verdad que no debiera ser eso. Él platicaba la historia que cuando la policía llegaba a buscar y preguntaba, ¿tienen ustedes aquí a judíos? La familia contestaba, no tenemos. Entonces muchas veces no tenían que buscar en la casa y se iban y creían. Entonces esa mentira era blanca y no es un pecado. Mi hijo le interrumpió y le dijo, maestro, yo fui enseñado de otra manera. Las mentiras blancas siguen siendo mentiras. Y yo escuché de mis padres una historia en la misma época en que usted platica la suya. En esta ocasión llegó una familia judía a pedir que las escondieran en su casa. Esta familia alemana las aceptó. Ellos tenían un sótano, los metieron al sótano. Y entonces acomodaron de tal manera que pusieron el comedor encima de la puerta para bajar al sótano. Y ahí protegían un poco. Cuando oyeron que los soldados venían a su casa, inmediatamente ellos se sentaron en la mesa y quedaron a esperar qué cosa pasaba. Tocaron fuerte, a empujones abrieron la puerta y dice, ¿tienen ustedes aquí a judíos? El señor de la casa contestó, sí tenemos. Y aquel se queda, bueno, ¿dónde están? Entonces dijo, aquí abajo de nuestros pies. Mira, nos está queriendo, no ande usted jugando con nosotros. Nosotros estamos preguntando en serio. Vámonos, esta gente quiere vacilarnos. Y salieron. Mi hijo les decía, ve, Dios protegió a esa familia. Cuando se quiere ser fiel a Dios, Dios pone las cosas a tal manera para que no tengan que decir mentira. En los tiempos cuando en Rusia era prohibido entrar cualquier cosa, y se tenían que meter Biblias de contrabando. Y conocemos historias de que venían en la cajuela de un carro y cuando llegaban a la aduana para pasar, preguntaban, ¿qué traen? Pues, vea usted, señor, y abrían la cajuela. Los ángeles cegaban la vista de los aduaneros, revisaban, no miraban las Biblias, y las Biblias pasaban. Cuando se quiere decir la verdad, Dios protege a sus hijos. Cuando dudamos, es cuando tenemos problemas de no ser fiel. Tengo algunos versículos que quisiera compartir con ustedes. Proverbios, el capítulo 6 y versículo 16. Fíjense lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Aquí está, la lengua mentirosa, como parte de las cosas que Dios aborrece. Y sigue diciendo, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras.
Fíjese, el testigo falso que habla mentiras. Dentro de la lista de 7, 2 veces menciona las mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. A Dios no le gusta la mentira. Más adelantito, en el capítulo 12, tenemos 12, versículo 22. Dice aquí esto. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Qué quiere decir abominación? Algo que causa náuseas. Dice, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios se pone contento cuando encuentra personas honestas, cuando encuentra personas que dicen la verdad y que no practican la mentira. Fíjense, aquí tengo un versículo en Juan 8, 43 y 44, que es una declaración muy fuerte. Y seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado. Juan 8, 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Quién es el autor de la mentira? Satanás es el padre de la mentira. Tengamos cuidado. Ahora, en el libro de Apocalipsis, donde ya viene al final de la historia y vienen ya las consecuencias de aquellos que se portan mal, hay un versículo que aquí lo tengo en Apocalipsis 21:8 y menciona el castigo para aquellos mentirosos. Y la verdad es que tendríamos que pensar más sobre esto. La palabra de Dios dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, qué fuerte está esto. Y nosotros tan livianamente tomamos las cosas. Los mentirosos no van a ir al cielo. ¿En dónde podemos practicar? ¿Dónde podemos practicar nosotros a decir la verdad? Pues en nuestra casa, con nuestros hijos. Nosotros mismos a veces enseñamos a nuestros hijos a no decir la verdad. Si alguien toca y vienen a cobrarnos o no queremos, dile que no estoy. Ya estamos enseñando la mentira. Hermanos, ¿queremos ir al cielo? ¿Queremos encontrarnos con Jesús en su segunda venida? Seamos cuidadosos al no decir mentiras. Que Dios los bendiga y nos veremos el próximo miércoles a esta misma hora en su programa Buenos Días, Señor Jesús. Hasta luego. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.